investigación aquí, también trabajar en el futuro aquí. También he investigado varias veces, entonces les voy a compartir un pequeño resumen de las cosas que investigué y lo que sé al respecto. Y aparte que acá en Alemania, como ya voy viviendo próximamente 2 años, entonces también conozco algunas personas que están realizando trabajos de investigación y también me han brindado sus puntos de vista y algunas recomendaciones que uno podría tomar. Entonces, para empezar, en Alemania se puede investigar, se podría decir de tres formas. Forma número uno es cuando uno obtiene una beca. La forma número dos es que uno busque por su propia cuenta. Y la forma número tres es que si uno es médico, primero convalidando ser médico acá. Entonces, cada una tiene su pro y su contra, pero ya las vamos a ver a continuación. La forma uno es mediante las becas del DAT. Son las becas de un instituto, un organismo que promueve la integración entre Perú y Alemania. Entonces, ellos promueven estas becas, que son becas para máster. Si uno busca en la página web que está allá abajito, tienen un montón de becas para diferentes carreras, pero en lo que nos concierne a nosotros de medicina son solamente estas cuatro. Ahora, lo que es importante en estas becas es que em, prácticamente la cantidad de dinero que ellos dan para las becas es mínima, es prácticamente solo para cubrir lo que es el estudio en sí, una que otra un poquito más como para poder subsistir, pero no es que uno crea que con eso va a ganar mucho, ¿no? Es prácticamente solo para poder realizar los estudios ahí. Claro que son interesantes porque acabando pues la beca, uno ya tiene el título de máster en el extranjero, pero hay que considerar que tiene pro y contra, ¿no? La mayoría de los estudiantes que acá en Alemania vienen haciendo máster y eso viven ajustados. Sí, sí les alcanza para vivir, pero es un poquito ajustado, ¿no? De todas maneras, es una experiencia vivir en el extranjero y no están como que con la obligación de tener luego que regresar al Perú. Eso quiere decir que si es que en algún momento acaban alguna beca de estas y por ahí consiguen algún trabajo en el futuro para poder hacer un doctorado o algo así, se podría luego, al terminar la beca del máster, de ahí empalmar con la otra, ¿no? Hay compañeros de otras especialidades, de otros ámbitos, por ejemplo, de ingeniería, que han hecho alguna de estas becas y luego cuando acaban, convalidan, o sea, siguen avanzando y hacen luego un doctorado y luego un postdoctorado. Entonces depende de cada persona, de cómo lo quiera llevar. Ahora sí, se enfocan todas estas becas son para salud pública y como por lo tanto piden requisitos de salud pública que uno tenga alguna clase de experiencia en ese aspecto. Al respecto es como que mejor si uno presenta como que ha trabajado como que en estudios de, por ejemplo, de investigación en alguna asociación en Perú, eso podría ayudar bastante. Y ahora todas las becas también nos piden que presentemos como un pequeño resumen de lo que nosotros planteamos investigar. Las becas son buenas, pero hay que tener en cuenta que piden varios requisitos y que como brindan varias cosas, también son bastante selectivos. Casi todas estas becas se pueden postular de manera online y es por así decirlo gratis porque no te piden que pagues algo para presentar tus documentos, pero de todas maneras hay que leer bien los requisitos. Por ejemplo, la primera beca que es acá en la Universidad de Berlín es una universidad bastante conocida, la Charité de Berlín, y por lo tanto también piden varios requisitos, son bastante selectivos con ese aspecto. Y como mencionaba, es una beca pues que se basa prácticamente en salud pública, por lo tanto va a brindar preferencia a aquellos que han trabajado anteriormente con, por ejemplo, cosas infecciosas o parasitología. Todas estas becas se enfocan a países como el nuestro, que tienen, por así decirlo, bajos recursos. Y como ahí también menciona que esta beca dura 2 años. Y estamos nosotros también como medicina. Y estas cuatro becas son en inglés, por lo tanto no es necesario que uno sepa alemán para las becas, pero como vemos acá, piden que al menos, como estas cuatro becas son para diferentes especialidades, no solamente para medicina, ahí piden un mínimo que esta persona haya realizado 3,5 años de bachiller, por lo cual nosotros también ingresamos ahí
y que tengan, en este caso, un año de experiencia laboral. Entonces, en este caso sería bueno que la persona que plantee postularse ahí, que al menos haya tenido algún trabajo de investigación o algún apoyo en salud pública. Y también el nivel de inglés tiene que ser corroborado con algún examen. Por lo tanto, ahí nos ponen algunos ejemplos, ya sea con el TOEFL o el IELTS. Como mencionaba, estas becas cubren generalmente no mucho. Por ejemplo, acá dice 16,000, pero eso es al año. Entonces, eh, es cuestión de preguntar cuando uno aplica la beca. Se puede escribir ahí mismo a la página web y escribir las condiciones, ¿no? De todas maneras, uno también puede intentarlo. Es una beca interesante, pero como mencionaba, no hay que considerar que con eso uno va a poder realizar muchas actividades. Casi todos los estudiantes con beca reciben el dinero así como con las justas. Bueno, la segunda beca es en Freiburg. También es sobre salud pública. Como mencionaba, todas estas becas son de salud pública, pero lo interesante de esta beca es que la persona que va para allá no solamente va a estar en Freiburg, sino también va a ir a Suiza y va a poder visitar algunas ciudades em, en el área incluidas en la beca, que para poder incluso visitar lo que es la Organización de Naciones Unidas. Entonces, esta beca es, como mencionaba, todas son para diferentes especialidades y lo que buscan es que pueda haber una mejor salud pública a nivel mundial. Por eso es que intentan brindar este apoyo. Igual, en esta beca solamente es necesario saber inglés y tenemos que corroborarlo, ¿no? Con algún examen, ya sea el TOEFL o el IELTS, por ejemplo. En este caso solamente piden el TOEFL o el Cambridge. Por eso es necesario leer todas las becas, cosa que así, si uno da solo un examen, podría aplicar a todas. Por ejemplo, este de aquí es el TOEFL, el IELTS y el Cambridge, pero la otra no aplicaba el Cambridge. Entonces, por ese aspecto es mejor chequear qué examen sería más adecuado para aplicar a todas y así no estar dando solo uno que al final para la otra beca no aplica. La duración de las becas también es muy variable. La otra era de 2 años, pero esta es solo de un año. Y casi todas se aplican por internet. Entonces, por internet también se puede buscar más información acerca de la beca. La tercera de esta es en un máster de ciencias, que es en Heidelberg. También se enfoca en salud pública. Casi todas son prácticamente muy similares, que buscan mejorar, pues no, el enfoque que se le da entre la relación económica con salud pública y servicios sociales, ¿no? Para los diferentes países de bajos ingresos. Por eso es que también está dirigida a nosotros, porque se supone que tenemos conocimiento de las deficiencias en la salud pública y dentro de todo se puede dar algunas mejorías o propuestas para mejorarlas. Y como mencionaba, está dirigido a diferentes especialidades, diferentes carreras, por eso ahí dice que está dirigido a enfermeras, a médicos, a profesionales de distintos backgrounds que nos pudieran aportar algo en la mejoría de la salud pública y el objetivo es que puedan tomar en el futuro algunas posiciones de liderazgo, por ejemplo, ministros o programas de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Igual aquí también nos piden solamente inglés, que sea bastante fluido, y ahí nos piden los siguientes exámenes, ¿no? En este caso el TOEFL o el IELTS también. Y en este caso también dura solamente un año. Y la última de estas becas es por la Universidad de Bonn, que también se basa en salud pública. Prácticamente es muy similar, también te piden con inglés, no hay ningún requisito de alemán. Entonces, en resumen, ¿qué nos ofrecen esas becas? Son muy variables, como habíamos mencionado, prácticamente entre 1 a 2 años, las que son de máster. Las becas de doctorado nosotros no podemos aplicar porque para hacer un doctorado aquí en Alemania tienen que haber por lo menos reconocido el título de médico aquí. Por eso es que todas esas becas presentadas son de máster y por lo tanto las de máster solo duran entre 1 a 2 años. El valor de cada beca, como acá se menciona, es mensual entre esta cantidad que sería solamente para menos de 1,000 euros
para los que son de máster. Y hay que considerar que algunas de estas becas, con esa cantidad se supone que pagan incluso lo que es la mensualidad de la beca. Entonces, cuando uno aplique, hay que revisar bien en la página web cuánto es lo que de ese dinero que se está pagando a la mensualidad de la beca y cuánto queda para la persona, ¿no? A veces queda una cantidad mínima, porque incluso 1.000 euros en realidad no es mucho, porque solo la vivienda, dependiendo de donde uno viva, lo mínimo que cuesta es 500 euros si es una vivienda compartida. Si es una vivienda para una sola persona, mínimo cuesta 800 o 900 euros mensual. Entonces, prácticamente ahí se va todo el dinero, ¿no? Entonces, hay algunas becas que sí permiten a los estudiantes poder aplicar como una residencia, como lo que tenemos en Perú, pero estas residencias tampoco son eternas, no dura todo el año o todos los 2 años. Generalmente cuando uno aplica a las residencias, les dan la residencia, por así decirlo, vivienda gratis, solamente por los primeros 3 meses hasta que uno busque dónde vivir. Pero eso ya se ve luego de que uno ha adquirido la beca. O sea, antes no se puede calcular, por lo tanto, hay que considerar que estas becas, como les digo, son em, ajustadas con el dinero. En este caso, cubre lo que son los accidentes de salud, por ejemplo, y em, la selección de los candidatos requiere que uno cumpla con los requisitos que cada una de estas becas menciona. Por ejemplo, que al menos tenga algún tipo de experiencia en salud pública, de lo contrario, no van a ser considerados, y que tengan dominio del inglés. La carta de motivación es bastante importante, es objetivo de que ahí ustedes demuestren qué tanto interés hay en realizar la beca, por qué están interesados, la experiencia que ya tienen y lo que planean aportar. Los compañeros que tengo aquí que han tenido o que tienen la beca, pero de otras carreras, me dicen que se han enfocado bastante en lo que es su carta de motivación, que generalmente es corta, solamente de 2 caras, pero que tratan de plasmar ahí la experiencia que ellos ya tienen y de demostrar por qué deberían ser elegidos. Porque si nos ponemos a pensar, nuestra universidad, como es del extranjero, a veces es para ellos un poco difícil poder decir qué tan buena es por el hecho de que ellos no conocen. Lo bueno es que nuestra universidad tiene renombre, pero si nosotros nos esforzamos en la carta de motivación, demostramos cuál es em, nuestro, nuestra experiencia y lo que planeamos aportar, nuestros objetivos, entonces también eso aporta bastante en lo que queremos conseguir. Un momento. Em, Ya, entonces eso es una de las formas en la cual uno se puede aplicar. Y como mencionaba, casi todas estas becas también piden que uno presente un pequeño bosquejo de cuál sería el trabajo que uno va a realizar en la maestría, porque estas becas se enfocan en que uno realice la maestría que uno ha planeado. Por lo tanto, casi todas piden un bosquejo y el bosquejo no es tan sencillo. Ahí cuando uno entra a la página web de la beca, ahí te dice cuáles son como un esquema del bosquejo que uno tiene que presentar, que al menos son 5 hojas. Si bien 5 hojas no es mucho, pero uno tiene que demostrar o sea, más o menos planear qué es lo que uno pretende buscar, qué asociación, con qué tipo de estadística en el futuro más o menos planea eso realizar, o si va a ser encuesta, con qué tipo de público objetivo, etcétera, ¿no? Más o menos un bosquejo de lo que uno planea hacer en la maestría. Entonces, en estas becas lo necesario es que uno ya tenga el enfoque, que no vaya al aire y que en el enfoque que planea realizar tenga algún tipo de experiencia. Esa es una opción que hay compañeros que lo han tomado, pero como les digo, de este grupo solo conozco a compañeros de otras carreras, no de medicina, que estén realizando estas becas. De todas maneras, son becas a las cuales nosotros también podemos aplicar porque cumplimos los requisitos. Lo más importante aquí sería que uno tenga experiencia ya
en salud pública. Otro tipo de opción que tenemos para realizar investigación es buscarla en esta página web. Hay otros compañeros que conozco de igual de otras carreras que aquí buscan para realizar másteres o doctorados. Y en nuestro caso, si es que no se ha convalidado el título de medicina aquí en Alemania, podemos aplicar a los máster. Entonces, en la web se puede buscar y leer detalladamente cada uno de los requisitos, buscar si uno podría ser aplicable o no. Hay muchas de estas opciones que podrían ser incluso mejor que las anteriores maestrías, porque en este campo, si uno aplica como máster o como investigador de medicina, el pago es un poco mejor. Cuando aplica como investigador, ya no viene con la categoría de estudiante de máster, sino como investigador. Y por lo tanto, uno puede ahí ganar un poco más de dinero. Pero es cuestión de leer bien la beca. Generalmente la diferencia es que en esta página web uno no viene con la idea, simplemente uno se une a un equipo que ya tiene la idea plasmada, que tiene el camino hecho y que uno tiene que demostrar que en este equipo puede aportar algo. Generalmente estas opciones de trabajo de investigador se basan en que también son un equipo multicultural y multidisciplinario, que en estas investigaciones hay generalmente ingenieros, médicos, biólogos que trabajan en conjunto. Entonces, se tiene que leer exactamente cuáles son los requisitos, cuál es el tema a tratar. Por ejemplo, bastante investigación se hace con diferentes tipos de células y con medicamentos y con reacciones adversas y con pruebas experimentales. Entonces, hay que leer en cuál es el objetivo de ellos, si uno ya tuvo experiencia con eso, qué es lo que uno puede aportar al respecto y según eso poder aplicar. Como algunos de mis compañeros de por ejemplo, de ingeniería o de biología también me comentaron, ellos ahí buscaron primero porque sabían que el pago como investigador es mayor al pago de estudiante. Entonces, esa podría ser una opción también si uno se quiere enfocar como investigador. Si uno se enfoca como investigador, también se puede considerar como máster porque por ejemplo, en estas becas, bueno, no son becas, son como trabajos de investigador. Cuando estos trabajos están ligados a una universidad y uno ya empieza a trabajar como investigador en una universidad, ahí también se puede solicitar mediante una solicitud que uno es investigador a tiempo parcial y el otro tiempo parcial como máster. Pero todo es paso a paso, ¿no? No todas las opciones de trabajo en esta web ofrecen eso, simplemente las que están unidas a universidades. Hay muchas que están unidas simplemente a organizaciones independientes que realizan estos estudios y si es así, pues no hay la posibilidad. Pero es cuestión de realizar una búsqueda, de ver cada una de las opciones, pero esta sí es una página que también me recomendaron mis compañeros, que ahí también se pueden encontrar diferentes opciones. Y la última opción que tenemos es si uno primero es médico. Si uno primero es médico aquí en Alemania, el ser médico se considera como que ya tuvieras el máster de por sí y por lo tanto se puede hacer el doctorado directamente. Es la única opción de hacer el doctorado directamente porque con las anteriores solo se aplica como máster. Si uno planea hacer el doctorado, se puede hacer teóricamente en cualquier trabajo, en cualquier hospital, pero por el nombre que las Uniclinicum tienen, quiere decir como hospitales universitarios, ellos tienen que brindar más apoyo a que sus médicos residentes puedan realizar los doctorados. Y ellos brindan más apoyo porque dependiendo del apoyo que les dan, más médicos residentes son aquí también doctores por el doctorado y así tienen posibilidades de trabajar en el uniclínico. Los beneficios de tener un doctorado en Alemania es que como que tiene más renombre y por lo tanto es más fácil que un médico especialista obtenga un trabajo en un uniclínico. Los médicos que no tienen doctorado
es menos probable que trabaje en un uniclínico. Respecto a la duración del doctorado, es muy variable. Como habíamos mencionado en las primeras 4 opciones que son de la beca, esas ya vienen determinadas. Son entre 1 a 2 años los máster. La otra opción que mencionamos de la página web es un trabajo de investigador, por lo tanto la duración es completamente dependiente de ese trabajo de investigación, cuántos años dure. Hay muchos trabajos que duran 3, 4 años, pero de los que yo conozco de mis compañeros, duran en promedio 3 años. Ahora, en este caso, cuando uno realiza el doctorado como tiempo parcial de la especialidad, es muy variable también. Hay compañeros que lo terminan entre 1 a 3, 4 años. Depende qué tanto tiempo uno le invierte, porque como es a tiempo parcial, quiere decir que uno hace la especialidad y a la vez hace también el doctorado. Por eso es que es un poco difícil que uno se organice, pero en promedio será entre 2, 4 años. Respecto al costo, en la Uniclinicum, por el mismo hecho que son hospitales universitarios, ellos quieren apoyar y prácticamente no cuesta nada, es solamente que uno se organice. Por ejemplo, si es un estudio clínico, tienes que citar a los pacientes y hacerlos ver como en la consulta, entonces no cuesta. Si uno hace alguna otra clase de estudio, por ejemplo, con estudio experimental, también se solicita apoyo aquí a la zona de investigación de la universidad y también se brinda lo que son como exoneración de pagos, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay bastante apoyo. El único problema es que como se realiza durante el trabajo, es difícil de organizarte. Y los beneficios, como ya mencionábamos, era pues que tiene más renombre, que es más fácil conseguir trabajo, pero no todos los médicos lo hacen y tampoco es que sea completamente necesario, ¿no? Pero si uno lo hace, definitivamente hay algunos beneficios. Ahora, respecto a los documentos para poder, si es que uno planea hacer el doctorado aquí, primero tiene uno que convalidar el título. Entonces, para convalidar el título te piden primero todos esos documentos que tienen que estar con el visado, no, con la apostilla y con traducción. Entonces, la apostilla se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la traducción de preferencia aquí con, con un traductor que sea oficial, o en Perú también hay algunos traductores oficiales que también, pero se tiene que buscar en la página web cuáles son los oficiales. Ahora, si uno planea venir aquí para poder convalidar, ya hubo una charla al respecto, pero si tienen dudas también les puedo responder. Definitivamente uno tiene que venir con un certificado B2 de alemán mínimo, que ese es un nivel intermedio avanzado, pero hay compañeros que vienen sin certificado y acá realizan el curso de idiomas. Claro que es más fácil si uno ya viene con el certificado porque se ahorra bastante dinero y al fin y al cabo igual todos tenemos que dar un examen de conocimientos. Primero un examen de conocimientos solamente del idioma alemán y luego un examen de conocimientos de idioma médico alemán y luego un examen de conocimientos de todo lo que es la carrera en alemán. Y todos son exámenes orales, ¿no? Entonces son los 3 exámenes que uno tiene que dar si es que uno quiere convalidar aquí. Los requisitos para las visas están en la página web, pero hay diferentes tipos de visa. Si uno, por ejemplo, en las primeras becas aplica como máster o en la segunda, que es la página web de investigadores, hay visas de investigación. Pero todas estas visas piden que primero haya una confirmación de la organización o la universidad que brinda la beca. Mientras uno no tenga la confirmación, uno no puede aplicar a la visa. También tenemos visas de idiomas. Para ello uno tiene que tener también la confirmación, como la boleta y la confirmación de la escuela de idiomas que va a brindar eso. Mientras uno no la tenga, tampoco no se puede aplicar. Y si uno va a venir acá a trabajar, también tienes que tener tu contrato por correo, que eso tienes que presentarlo a la embajada para que te puedan dar la visa.
Entonces siempre antes de que te den la visa necesitas tener algo confirmado, un documento donde se confirme de que hay una cierta conexión, de que alguien te va a recibir. Igual, mientras uno no está totalmente, por así decirlo, todavía no recibe dinero, por ejemplo, si no va a venir a trabajar, pero obviamente aún no ha recibido dinero del empleador, o si uno va a venir con visa de idiomas, donde obviamente no va a trabajar tampoco, o si no va a venir con visa de investigador, pero tampoco todavía no le han pagado. Entonces, todo ese tiempo, mientras uno no recibe dinero, tiene que venir con una cuenta cerrada, que quiere decir que tenemos que acreditar mínimo 1.092 euros mensuales y todo el tiempo que no tengamos, por así decirlo, trabajo y por el tiempo que estamos pidiendo la visa. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando vine, como iba a venir a trabajar, presenté eso, pero solamente para 3 meses. Pero los compañeros que vienen, por ejemplo, con visa de idiomas y que dura un año, entonces tendrían que presentar eso por 12, ¿no? Porque son por el tiempo que se van a quedar y ese tiempo no van a trabajar. Entonces es muy variable la cantidad de dinero que uno tiene que tener en su cuenta y según lo que uno va a ganar o no va a ganar. Pero para solicitar todo lo que es la visa, primero se requiere una confirmación de lo que es lo que uno va a realizar. Y como mencionaba, no es necesario que uno sepa alemán porque las primeras becas todas son en inglés. Si uno aplica esas becas en inglés, no le piden para nada el alemán, pero hay cursos que sí, la misma universidad brinda gratuitamente para aquellos alumnos que están llevando ahí alguna maestría o algún curso. Y si ellos lo deciden, opcionalmente se puede llevar gratis. Ellos ofrecen gratis los cursos de alemán. Claro que acá en Alemania todos entienden el inglés, pero no es que nadie, en realidad casi no lo usan. Uno te podrían responder en inglés, pero no es que lo usen. Si uno quiere integrarse y poder conversar con la gente en general, se recomienda porque de lo contrario ellos hacen el esfuerzo en hablar en inglés, pero no es que vaya a fluir mucho la conversación. Em, y si uno planea aprender alemán, también es muy variable cuánto demore aprenderlo. Creo que lo mínimo que duraría es un año y medio, pero hay gente que le toma más tiempo porque no puede dedicarle tiempo completo, ¿no? Es un idioma que requiere bastante enfoque o tratar de sumergirse en él, ¿no? Como oyendo podcasts, oyendo música. Hay gente que le funciona ser autodidacta, hay gente que no, hay gente que tiene que visitar cursos. Yo, por ejemplo, solo hice curso online, nunca fui presencial. em, y, y funcionó bien, pero hay compañeros que van presencial y van años, ¿no? Entonces es muy variable. Yo lo estudié mientras hacía mi especialidad en Perú, pero hay compañeros que lo tienen que hacer pues presencial todos los días, ¿no? Entonces depende de la motivación y el tiempo que uno le dedique, ¿no? ¿Tienen preguntas? ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, usted mencionó que las distintas becas consideraban determinados exámenes de inglés como el Cambridge, TOEFL, Ujú, IELTS. He visto que el TOEFL, por ejemplo, tiene como que varios tipos o subtipos, no estoy muy segura cómo ujú. funciona. ¿Cuál es el que nos recomendaría dar? Bueno, el TOEFL, a mí me parecía más práctico, era online, porque no es necesario ir presencial, que es el IBT. Ese es el TOEFL online. Yo cuando revisé esa vez, vi que casi todas tenían el TOEFL IBT. Sí, TOEFL IBT. Ese es uno que uno puede dar en casa. Siempre y cuando, sí, todas dicen IBT. Ese es el TOEFL que uno lo da en casa. Me parecía práctico porque así te obtienes el resultado ahí mismo y es válido para cualquiera de esas. Y al fin y al cabo son, por así decirlo, las mismas preguntas. Ujú.
Respecto al trabajo como investigador, no, pero hay que leer bien las condiciones de cada uno de los trabajos. Por ejemplo, ahí conozco compañeros que son de otras especialidades, biólogos, ingenieros, y ninguno de ellos ha convalidado el título. Pero lo que sí me dijeron es que revisaron bien en las condiciones y los requisitos, que no se pida eso, porque hay algunos que sí lo pueden pedir. Entonces, siempre y cuando uno revise bien las condiciones particulares de cada uno de esos trabajos de investigador, podría no ser necesario, pero no al 100%, ¿no? Por eso menciono, cada uno tiene sus propios requisitos y sus propios beneficios. Lo bueno es que ahí pagan un poco más porque uno es como trabajador, como investigador, mientras que la otra no viene como estudiante. Pero hay que leer bien los requisitos y como mencionaba, el punto de aquí es que uno ya viene a formar parte de un equipo, no es que uno brinde la idea. Ujú. Sí. Ujú. Yo solamente he ido a a unas par de charlas cuando estuve en Perú sobre hacer investigación en Alemania y las que nos presentaron como estudiantes de medicina aquella vez fueron esas becas del DAT porque dijeron que tenía que estar enfocado en lo que nosotros hemos hecho en pregrado. Y por lo tanto, en la página web del DAT, aquí abajo está la web, que son estas, creo que lo copié aquí. Mm, ya, sí. En esa página web solamente nos mencionan que esas son para medicina. Yo no he encontrado otra para neurociencias, pero yo imagino que sí. Sería de neurociencias también podríamos aplicar, pero hasta ahora lo que yo sé son esas de ahí. Ah, claro. Sí, esas de acá son por lo que son de beca, pero hay otras maestrías que uno podría postular y que son sin beca, ¿no? Incluso estas maestrías que están aquí se presentan con y sin beca y cada una tiene sus diferentes, por así decirlo, lista de candidatos. Por ejemplo, la primera universidad también ofrece, por así decirlo, un ejemplo que fuera de 40, por ejemplo, participantes para esta maestría, un ejemplo. Y a 15 se les va a dar la beca y el resto son personas pues que pagan, ¿no? Entonces, si uno aplica la beca está en otra lista y si uno aplica sin beca está en otra lista, ¿no? Entonces, estas de aquí también ofrecen su programa sin beca. Igual hay otras maestrías que uno también podría buscar, pero estas son las que podría decir tienen beca, ¿no? También hay otras que son para tener que pagar. Ujú, ujú. Mm, de los que he conocido de compañeros, pero lamentablemente no conozco uno de medicina que esté en estas becas, sino de otras carreras. Ellos han participado en estudios de investigación eh, en institutos en sus propios países. Por ejemplo, así como nosotros tenemos. Ahora sí. Ah, ya. Como mencionaba, lamentablemente no conozco a estudiantes de medicina o médicos que hayan postulado estas becas, sino de otras carreras. Y en su caso ellos han trabajado, por ejemplo, en, en otros países como el INS, por ejemplo, ¿no? Que son institutos de salud.
y aportado en investigaciones donde ellos tienen ya publicaciones. Entonces, yo opino, por mi punto de vista, que siempre y cuando uno tenga alguna publicación en el área de salud pública, eso podría aportar bastante. Y lo que también les importa bastante es la recomendación de alguna persona, del, en este caso no empleador, pero de repente de algún jefe investigador que tiene que dejar al pie de la carta el nombre con el contacto, porque estas becas tratan de verificar que eso sea cierto y por lo tanto piden que la persona que está brindando la información, la recomendación, tenga ahí un contacto de email o de teléfono o las dos cosas para poder corroborar que eso, lo que se mandó sea de verdad. Para hacer doctorado en Alemania, em, se puede hacer mientras uno estudia medicina en Alemania o cuando uno es médico en Alemania. Eso quiere decir que es permitido para los estudiantes de medicina en Alemania, los que están en último año también lo pueden hacer, o si uno es médico extranjero como nosotros y lo ha convalidado, también lo puede hacer. Si en algún caso alguno de ustedes, por algún motivo, quisiera, de algún motivo consigue hacer como traslado a una universidad de acá para continuar sus estudios de medicina, también se podría hacer el doctorado, porque los estudiantes de acá de medicina, generalmente el último año, los que desean, no es obligatorio, pero algunos de ellos, el último año toman como un año sabático y en ese año se enfocan en hacer su estudio de doctorado. O algunos lo hacen a la par con el pregrado. Pero como les decía, no es necesario que uno estudie acá el pregrado, también puede convalidar su título y luego hacer el doctorado. Y tampoco no todos lo hacen, ¿no? Pero es una opción realizarlo. Ya, de nada, espero que haya sido útil y si en algún momento alguien tiene dudas o preguntas, em, te puede contactar a ti, ya me avisas para poder responder las que tenga. Ya, de nada, hasta luego.